Tocar el teclado, ¿vale? ¿Sabe que sé tocar el teclado? Un poco. Ah, súper, ¿Eh? súper. Ahí lo encendemos y ponemos también. No, pero tengo que ensayar, si me la guitarra tiene que ir a ponerme de acuerdo, ya tengo... Sí, No sabía si era la quinta o la sexta y me compré un juego entero ya y compré la cuarta y la quinta, porque si no, esto no se me rompe. Qué memoria. Voy a empezar a utilizar la guitarra, pero todos los días. Bueno, pastor, Amén. por favor, empiece con la prédica de hoy, Sí. que es el discernimiento en el espíritu. Moza. Ya lo he visto yo por ahí escrito. Ya lo pillaste por ahí. Lo he visto por ahí escrito y me interesa muchísimo. No se fijen todo, hermano. Ahí empieza. Anita, así, Estoy aquí hambrienta y sedienta de Está ahí, pero Dios. está así. ¿Qué es lo que dice ahí? No, cuando... Sí, hombre, sí, yo sé que salió puse la... ahí. Sí, hombre, yo sé. Usted, no fue claro, fue usted. Estoy haciendo broma. Hombre. A ver, bueno, vamos a comenzar el tiempo de la enseñanza de hoy. Continuamos con la serie Profundidad en Dios. Ya bueno, ya dentro de poco voy a no a terminar con el tema, y no es que no vayamos a incorporarle más adelante más lecciones, pero bueno, sí voy a estar también tratando otros temas que también son edificantes, amén, que también nos pueden servir en el día a día. Pero bueno, hemos dado bastantes lecciones con esta serie. Sí, hemos hecho exactamente, yo se lo digo, 23 lecciones. No, 23 secciones menos 5 que no estaba ella, 18. 23 lecciones. Sí, pero Sí. ya llevamos buen rato ya. Sí. Dese cuenta de que yo les conocí en junio, a finales de junio. Mm. Y empezamos a hacer en que ella se acudiera 5 veces, más otras 3 que se perdió porque estaba malita. ¿Cuándo vine yo? Tú Entonces, viniste en septiembre, a finales de agosto, primeros de septiembre. Sí, ahí. Y yo... ¿tiene frío? Y con ustedes... Ahora Y con usted, yo llevo 8 ¿quieren poner la- meses, no 7 meses. ¿Quieren estar un poco más calentitos? 7 meses y empieza este de febrero, que serían 8 meses. A ver. No sé si usted sabrá. No, yo no Lo tengo digo yo porque las tengo yo tanta numeradas. prometido. Bueno, vale, perfecto. Vamos entonces a darle gloria a Dios por eso. Estuvimos viendo, bueno, gracias a Dios que Ana se recuerda de todas esas cosas. Yo sé hasta cuándo no cumplimos me caben, años. no me caben tantas cosas en la cabeza con todas las cosas que tengo en el presente. Es imposible. Bueno, vamos a ver que estuvimos hablando de que bueno, que vamos a en cualquier momento, no tengo un domingo ni un servicio congregacional específico, pero bueno, en cualquier momento hacemos un stop y empezamos a tratar otros temas, otras lecciones, otras enseñanzas que también edifican nuestra vida. Amén. Y más adelante podemos proseguir con esta serie Profundidad en Dios. Pero bueno, de momento vamos a dejarlos en las lecciones que nosotros hemos dado y en las que faltan, quizás una, quizás dos, quizás tres. Amén. Entonces ustedes recuerden que muchas veces nosotros impartimos lecciones y cuando usted lee la serie Profundidad en Dios, hay lecciones que específicamente no tratan de lo que es la profundidad como tal, ya sumergido, buscando la presencia de Dios y todas las cosas y esos momentos espirituales siéndonos favorables, sino que también a veces hay lecciones que son herramientas, amén, lecciones que hemos dado que son herramientas también para lograr una profundidad en Dios. Un ejemplo es la lección que dimos de la planificación en Dios, amén. ¿Qué cosa es lo que es planificarse en Dios para lograr un objetivo? Amén. Estuvimos viendo todas estas cosas. Y bueno, hoy el tema que vamos nosotros a tratar es bajo el título Discerniendo en lo espiritual. Amén. Vamos a ver la importancia de lo que es discernir para nosotros poder comprender cuál es la perfecta voluntad de Dios. Eso es un tema muy, muy importante. Amén. Amén.
muy importante. Entonces vamos a usar como texto bíblico, vamos a ir al libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 5, y vamos a estar analizando los versículos 17, 18, 19, y luego el 22, el 23, el 24 y el 25. Vamos a estar tratando Segunda de Samuel. con ese tema. Segunda de Samuel, capítulo 5. Y vamos a estar impartiendo los versículos del 17 al 19 y después del 22 al 25. Oye, ¿le pusiste de nuevo el ventiladorazo? No, apágalo por la Débora. Es que puso los dos y yo apagué uno y el otro no me enteré. Segunda de Samuel, capítulo 5. Cuando lo encuentren. Vale. Ayuda a Asuna. Sí, porque estaba como el otro día en el vídeo. Perdón. Está en el antiguo, ¿no? Ah, digo, pero está mal. Es que está nuevo, entonces le cuesta pillarlo. Muchas batallas se libraron en el valle de Refaín, ¿eh? Ujú. Es como si fuera un campo de batalla, ¿verdad? Un valle. Era un valle, ¿verdad? Ujú. Ah, claro, el valle de Refaín. Es que tuvieron muchas batallas allí, ¿verdad, pastor? Sí, No ahora solamente David, muchos buscando- más reyes. Busca en la concordancia y saldrían todos los pasajes referentes a este valle. Ahora todo está muy... Que estaba donde los filisteos. Ahora todo está muy digitalizado. A ver, bueno, vamos a ponernos en pie para leer la palabra de Dios y dice la palabra de Dios así. Bueno, Ana, ¿lees la palabra de Dios? Cuando los filisteos oyeron que David había sido ungido como rey de Israel, subieron todos para buscar a David. David lo supo y descendió a la fortaleza. Llegaron los filisteos y se desplegaron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿Iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Respondió Jehová a David: Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. Sí. Luego en el 22 dice: los filisteos vinieron otra vez y se desplegaron en el valle de Refaín. David consultó a Jehová y él respondió: no subas, sino rodéalos y atácalos frente a las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha de las copas de las balsameras, entonces atacarás, porque Jehová saldrá delante de ti para derrotar el campamento de los filisteos. David lo hizo así como Jehová lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta Geber. Amén. Bueno, podemos sentarnos, vamos a presentar el tiempo. Padre, te doy gracias en esta tarde. Agradecemos por estar todos reunidos aquí, Señor. Hemos entendido que necesitamos, oh Señor, del alimento fresco que tú nos proporcionas a través de tu palabra para que nuestra alma sea fortalecida, sea llenada, que tú nos impartas, oh Señor, las enseñanzas, las cuales tú, en tu misericordia, tienes dispuestas para nosotros, para que nosotros podamos, Señor, aplicarlas a nuestras vidas y estar siempre cerca de ti, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar y ya hemos leído el pasaje. Oye, tira para allá. Tira para allá. Hemos leído el pasaje el cual vamos nosotros a estar analizando. Amén. Todos saben quién fue el rey David. Saben, bueno, desde que hemos ya hablado de este personaje bíblico y más adelante vamos a seguir hablando porque en su vida hay muchas enseñanzas preciosas para nosotros como creyentes. Preciosas, hermanos. Es un personaje bíblico que tiene mucho
mucho jugo su vida para poder nosotros sacar muchas enseñanzas que yo sé que nos van a edificar cuando nosotros estemos analizando este personaje bíblico. Y podemos también hacer una serie de él. Podemos también hacer una serie de él porque me gusta mucho David. este personaje bíblico. Uf, me encanta. A mí me encanta también. Vamos a ver que en el versículo y en la porción bíblica que nosotros hemos leído, en este caso la hermana Ana, voy a leer la parte primero y vamos a ir desglosando y analizando lo que vamos nosotros a impartir hoy. Dice la palabra de Dios: oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Vamos a ver que, y vamos a ir ya adelantando, vamos a ver que aquí hay una situación que se crea. ¿Amén? Hay una situación que se crea. El rey David es ungido, todos saben de que Dios lo ungió en casa de Isaí su padre por el profeta Samuel. ¿Amén? Sí. Pero todos saben de que aunque Dios lo haya ungido, él no fue inmediatamente rey, sino que Saúl dedicó muchos años de su vida a perseguirlo para ver si podía acabar con su vida. Amén. Él tuvo un proceso en el cual Dios trató con su vida. Pero después de todo ese proceso largo, que duraron años, amén, llegó el momento en el cual la promesa de Dios se cumplió. Y cuando ungieron a David como rey sobre Israel, dice la escritura que los filisteos lo supieron. Y cuando los filisteos lo supieron, dice de que subieron todos para buscarlo. Amén. Y se extendieron por el valle de Refaim. Es decir, de que ya plantaron guerra. Amén. Ya le plantaron guerra. Y es una situación que se crea, el cual David, una vez que fue rey, tuvo que hacer frente. Amén. Tuvo que hacer frente. Ahora, vamos a ver este personaje bíblico, que fue lo que hizo. Porque ustedes dense cuenta de varios factores. Primero, el rey David fue ungido y fue llamado por Dios, separado para hacer una tarea. Y esa tarea era el gobernar al pueblo de Israel, dirigir, apacentar, cuidar, amén, al pueblo de Israel. Amén. Esa fue la tarea que Dios le dio. Como segundo factor, una vez que Dios hace ese llamamiento, Dios también tenía personas específicas a las cuales Él derramaba su Espíritu Santo en el antiguo pacto. Es decir, no era como el pacto actual, como el nuevo pacto que tenemos nosotros, que una vez que nosotros confesamos a Cristo, una vez que nosotros nos acercamos a Él, lo reconocemos como el Señor de nuestra vida, el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida. Amén. Es una bendición grande que nosotros tenemos. Antes no era así. Antes no era así. Por eso Cristo, cuando estuvo en esta tierra, Él enseñaba y decía: muchos quisieron ver estos tiempos y no lo tuvieron. Es decir, nosotros tenemos una bendición tan grande, hermano, que muchos hombres de Dios, muchos hombres que anhelaban, que estaban cerca de Dios, que hacían las cosas bien, que Dios para ellos era lo primero. Muchos de ellos anhelaron ver estos tiempos en los cuales el Espíritu Santo se iba a derramar sobre toda carne y todos nosotros íbamos a poder ser participantes de esa gloria que Dios derrama en el creyente. Y ellos no lo tuvieron. Amén. Entonces, en el antiguo pacto había personas claves, las cuales Dios ministraba. Es decir, Dios hacía que su Espíritu Santo, el Espíritu Santo venía y moraba en personas claves específicas, que eran las que
dirigían al pueblo. Es decir, con reyes, con profetas y con sacerdotes. ¿Amén? Con reyes, con profetas y con sacerdotes. En referencia bíblica, con el sumo sacerdote también, que era el que ministraba los oficios en el templo. Vamos a ver que aunque el Espíritu Santo trabajaba con estas personas, aunque el Espíritu Santo trabajara con estas personas, vamos a ver que ellos a la misma vez tenían diferentes tareas. Funcionaban como un cuerpo. Es decir, el rey era participante del Espíritu Santo, pero no para poder predecir lo que Dios iba a hacer el día de mañana. Es decir, Dios iba a respaldar al rey para que el rey apacentara al pueblo, para que lo guiara, amén, para que tomara decisiones sabias, para que mantuviera al pueblo cerca y para que mantuviera al pueblo con el corazón cerca de Dios, amén. Esa es la tarea, una de las tareas del rey. Amén. No era saber lo que iba a acontecer el día de mañana. Eso le correspondía al profeta. Y aquí vemos como también el Espíritu Santo actualmente también opera así. Sí. Amén. Somos un cuerpo y cada uno tiene una función. Como también en el Antiguo Pacto. El sacerdote era también separado por Dios para hacer una tarea específica, que era para ministrar en el templo. Todas las ordenanzas de Dios, todos los sacrificios, todas las cosas que Dios estableció, letra por letra, el sacerdote debía de cumplirlas. Debía conocer todas las ceremonias y de todas las maneras en las cuales Dios, en su voluntad, dispuso que se ordenaran. Pero también vemos que cuando en Israel no había profeta, o cuando en ese momento había que consultar la voluntad de Dios y no hubiera un profeta cerca, también iban al sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote tenía un mecanismo en las vestiduras, en el pectoral. Amén. Amén. Había un mecanismo establecido por Dios que se llamaba el Urim y el Tumim. Y eran unas piedras que tenía el sumo sacerdote para consultar la voluntad de Dios. Es decir, de que Dios diseñó todo de tal manera de que el pueblo de Dios siempre tuviera guianza, siempre pudiera conocer cuál era su voluntad. Amén. Dios no dejó al pueblo solo, ni al creyente sin rumbo. Le damos gloria a Dios por eso. Entonces ustedes recuerden, el rey tenía una tarea específica. Amén. Guiar al pueblo de Dios, que el corazón del pueblo siempre estuviera cerca de Dios. Amén. Velar porque todas estas cosas se cumplieran. Sacar a la guerra al pueblo, entrar a la guerra al pueblo. Amén. Y apacentarlo. Amén. Tomando decisiones sabias. Decisiones que conducían a la bendición de Dios. El profeta, el Espíritu Santo se manifestaba a él a través de una visión. Amén. El profeta tenía una visión, discernía ese mensaje espiritualmente y transmitía ese mensaje al pueblo. Y el pueblo era guiado por Dios a través de el profeta. Y el sumo sacerdote, recuerden que era el encargado de hacer todos los oficios, todos los sacrificios, todas las ceremonias. En el templo había muchas actividades, no solamente era administrar los sacrificios, sino mantener las lámparas encendidas, se hacía guardia, había una serie de tareas que había que hacer y cada una había que hacerla como Dios había establecido. Amén. Vemos ejemplos bíblicos de personas que no hicieron las cosas como Dios tenía establecidos y pues murieron. Murieron. Había que hacer las cosas como Dios había establecido. Vemos también, recuerden el pasaje bíblico cuando David venía con el arca del pacto. Un hombre tocó el arca del pacto Y murió instantáneamente. pero solamente era para la tribu de Leví. Judá, eso.
y para los descendientes de Aarón. Esas cosas, esos menesteres. Entonces, bueno, ya saben también que cuando el pueblo necesitaba guianza y no había un profeta, o no había un profeta inmediato, un profeta cerca, pues el pueblo también, en este caso el rey, iba al sumo sacerdote a consultar la voluntad de Dios. Y con esas piedrecitas, de Urim y Tumim, que tenía el pectoral del sumo sacerdote en sus vestiduras, se consultaba la voluntad de Dios. Y es algo precioso, ¿por qué? Porque Dios nunca dejó sin consejo a su pueblo. Amén. 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 Nunca Dios dejó sin consejo a su pueblo. Bendito sea el Señor. El profeta discernía el mensaje espiritualmente que le venía a través de una visión. Amén. El sacerdote consultaba con las piedras que tenía en sus vestiduras. Y el rey también era pues capacitado por el Espíritu Santo para guiar al pueblo de una manera sobrenatural, porque era el Espíritu Santo el que estaba trabajando en él. Entonces, bueno, vamos a darle gloria a Dios por eso. Es una linda parte. Ahora, vamos a ver que el rey David se le crea una situación y los filisteos se juntan para acabar con su vida, por cuanto había sido ungido rey. Y ahora hay una similitud entre el rey David y nosotros, ¿no? Una aplicación, podemos llamarla así. Y es que el rey David, todos saben de que en él moraba el Espíritu Santo. Sí, amén. Por cuanto Dios lo había llamado. Sí. Amén. Mas, sin embargo, cuando él se le crea esa situación, el rey David hace algo específico. Sí. Amén. El rey David podía pensar, yo fui ungido por Dios. En mí mora el Espíritu Santo. Sí. Debe ser algo. Yo fui encomendado con una tarea, guiar al pueblo. Tengo promesas de bendición. Amén. Todas esas cosas son verdad. Los filisteos son unos incircuncisos. ¿Creen que hay que consultar a Dios? ¿Para qué? Si ya está todo servido. Amén. Mora el Espíritu Santo en mí. Soy el rey. Dios me ungió. Son incircuncisos. Amén. Esta es mi encomienda. Esta es mi tarea. Mas, sin embargo, el rey David no dijo eso, hermanos. Porque el rey David conocía al Señor. Dice la palabra de Dios. Después que los filisteos se extendieron en el valle, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Pero no descendió a la fortaleza para hacerse más fuerte. No, él descendió a la fortaleza por un motivo, dice. Entonces consultó David a Jehová, diciendo, iré contra los filisteos. Escuchen, hermano, una persona ungida por Dios, una persona que era participante del Espíritu Santo en su vida, y aún así, él entendía que Dios es soberano, que aún así, Dios tiene su voluntad. Amén. Y muchas veces esa voluntad y esa manera de hacer las cosas no la entendemos. Y David, como conocía al Señor, David lo consulta y le pregunta, ¿voy a ir? Eso es algo importantísimo, hermanos. ¿Voy a ir contra los filisteos? Esa es la primera pregunta que él le hace. Y la segunda pregunta fue, ¿los entregarás en mi mano? Es decir, David no quería moverse, hermanos. David no quería moverse sin estar completamente convencido de cuál era la voluntad de Dios en ese asunto. Amén. David no quería moverse si no estuviera completamente convencido de que era la voluntad de Dios en el asunto. Y vamos a darle gloria a Dios porque Dios le responde. Amén. Es algo bello, Dios guiando a su pueblo, respaldando a su gente. Dice, y Jehová respondió a David, ve. Ya le responde
La primera pregunta, iré. Dios le dice, ve. Y a la segunda pregunta, cuando David dice, los entregarás en mis manos, Dios le dice, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Amén. Amén. Qué precioso. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad grande. Había una responsabilidad grande. Si el rey David salía sin haber consultado a Dios y no era la voluntad de Dios que él hiciera eso, había gente que iba a morir en una batalla que no iba a ser respaldada por Dios, en una batalla en la cual Dios no iba a garantizar la victoria. Amén. David era responsable con su gente. Amén. Amén. Era buen apacentador. Bendito sea Dios. Amén. Era buen apacentador, hermano. Nuestras decisiones tienen un alcance. Nuestras decisiones tienen un alcance. Y cuando no hacemos las cosas de la manera adecuada, no solamente sufrimos nosotros, sino los nuestros, las personas que tenemos cerca. Y vamos a ver que una vez que Dios le responde, pues en el versículo 20 dice, y vino David a Baal Perrasín, y ahí los venció David, y dijo, quebrantó Jehová mis enemigos delante de mí. Amén. Amén. Quebrantó Jehová mis enemigos delante de mí. Pero fue guiado por Dios. Primero consultó, entendió que Dios, aún de él, haber ser llamado, Dios tenía también su voluntad. ¡Ey, no puedes! Y vamos a ver que muchas veces nosotros también nos encontramos como el rey David. Amén. Muchas veces nosotros nos encontramos como el rey David. Somos participantes de su Espíritu Santo. Amén. Sabemos que tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida porque tenemos palabra para eso y día a día sentimos su ministración en nuestra vida. Amén. Se nos crea una situación, tenemos un asunto que resolver. Amén. Y lógicamente entendemos nosotros que como es la voluntad de Dios que su iglesia avance, ya podemos nosotros avanzar. Amén. Podemos nosotros avanzar y no nos paramos a consultar a Dios y a preguntarle, ¿haré esto? ¿Iré? Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Lograrás esto que yo quiero hacer en ti? A veces avanzamos Gracias. y suplicamos misericordia. Amén. Avanzamos, hermanos, y suplicamos misericordia. Señor, ten misericordia de mí. Y tiramos para adelante. No. No es la manera de hacer las cosas. Carol, aquí ya Débora no puede estar, Llévatela para allá. Cógela. Dale unas cositas de esas. Mira, abajo del abrigo que está lo de aso. Y muchas veces nosotros también caemos en esta condición. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de reconocer que aunque nuestros deseos sean muy buenos, Dios es soberano. Amén. Y Dios puede decir no, Dios puede decir sí, y Dios puede decir no. Amén. La responsabilidad de nosotros es el ser guiado por Él. Gracias. Si es sí, gloria a Dios. Y si es no, gloria a Dios también. Amén. Gloria a Dios también. Pero debemos de saber cuál es su voluntad perfecta. Amén. Vamos a ver qué dice el versículo 22. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron de nuevo, es decir, otra vez, en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió. Escuchen, David volvió a consultar a Dios. Sí, amén. Constantemente, hermano. A veces en las batallas ganadas a nosotros nos hacemos, Nos crecemos. ¿cómo se dice esa palabra? Hacemos pecho, ¿no?
Sí, también. Nos crecemos y no, ahora me los voy a comer. No. David, ¿qué hizo? David volvió, hermanos, a consultar a Dios. Amén. Y aquí, al menos en esta versión no sale la pregunta que le hizo David, pero sí sale la respuesta que Dios le dijo. Por ende, podemos, por lógica, podemos saber referente a qué preguntó David, porque Dios le responde. Dice, y consultando David a Jehová, él le respondió, y Dios le dijo, no subas, sino, y Dios le empieza a explicar cómo es que va a hacer, hermanos. Dios le empieza a explicar a David cómo es que él va a hacerlo. Es decir, Dios le dice la manera que él va a hacerlo. Es decir, entonces, me imagino, porque en toda la porción bíblica, Dios responde lo que David le pregunta. Iré, ve, los entregarás en mi mano, los entregaré en tu mano. Entonces, aquí en este versículo, cuando vamos avanzando más, Dios, no sale la pregunta de David, pero sí sale la respuesta de Dios. Dios le dijo, no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Es decir, en este caso yo puedo imaginarme que David lo que le preguntó fue, ¿de qué manera lo haré? Porque Dios le está explicando la manera en la que él le indica a David cómo es que él puede tener la victoria. Y entonces, vamos entonces a imaginarnos eso. Porque la respuesta de Dios es la siguiente. No subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Amén. Enfrente de las balsameras. Y después dice el versículo, y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Dios saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y así, y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e iría a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Aquí hay otra porción bíblica muy también edificante, cuando David vuelve de nuevo a consultar a Dios, y Dios entonces empieza a explicarle, hermano, Dios empieza a explicarle con detalles, qué era lo que él debía hacer. No subas, sino rodéalos. Es increíble, hermano. Sí. Dios tiene una guianza tan fresca para nosotros, para nuestra vida, que es impresionante. Simplemente nosotros debemos estar cerca de Él. Amén. Reconocer que Él es soberano. Que muchas cosas que nosotros queremos, Él va a decir no. Pero hay otras que va a decir sí. Y nosotros nos debemos mover en su perfecta voluntad. Porque ahí es donde nosotros vamos a encontrar el respaldo de Dios en el asunto en el cual nosotros estemos tratando. Y vamos a ver que hay comentaristas, sabemos que los comentarios bíblicos también muchas veces aclaran el pasaje, aportan, trae luz, amén, al contexto, a lo que se explica en ese momento. Y hay algunos que afirman, y tiene bastante lógica, pero también hay pasajes que así también lo relatan, afirman que cuando el versículo que Dios le dijo, cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, escuchen, las balsameras era, no sé bien el árbol, cómo se llama, no sé tampoco si es un fruto, pero sí sé que era algo que se encontraba en la cúspide de los árboles. Las balsameras. Era algo que se encontraba en la cúspide de los árboles. Amén. Entonces, cuando Dios le dice, escuchen, cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Dios saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Copas de las balsameras, como ruido de marcha, que dicen estos comentaristas que eran ángeles. Ángeles, hermano. Ruido de marcha, copas de las balsameras, ángeles. Dios saldrá delante de ti a herir. ¿Ven? 3 factores. Ruido de marcha, copas de las balsameras
y Dios saldrá delante de ti a herir a los filisteos. Ustedes ven la bendición que hay el ser guiados por Dios. ¿Están entendiendo la bendición que hay? El tú pararte, el no avanzar y en preguntar y en consultar a Dios y esperar su respuesta. ¿Están viendo la importancia de eso? Amén. Ángeles fueron, hermanos, delante de David a hacerles el trabajo. Dice que Dios va a salir y va a herir a los filisteos. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que aunque sabía que era rey y aunque sabía que entre los hombres era grande, entendía que su éxito era el recibir la confirmación de Dios, el conocer su voluntad, el discernir su voluntad, hermanos. Amén. Porque cuando se discierne la voluntad de Dios, cuando se es participante de la alianza divina, entonces podemos avanzar porque Dios está con nosotros, hermanos. Y vamos a estar hablando ahora bajo este tema, discerniendo en lo espiritual. Amén. Discerniendo en lo espiritual. Recuerden, hermanos, que siempre debemos consultar a Dios y que no podemos avanzar. Amén. No podemos avanzar sin haberle consultado a Dios y nosotros haber recibido de Él nosotros la respuesta. No podemos avanzar y dar por sentado que Dios nos va a respaldar. Amén. Entonces, vamos a ver, hablando ya de esto, vamos a ver qué viene siendo lo que es discernir espiritualmente algo. Amén. En este caso David fue y consultó. Amén. Y recibió una respuesta de Dios. Amén. Vale, perfecto. Ahora, en este nuevo pacto, en el cual estamos todos nosotros, una vez que Cristo murió en la cruz del Calvario, amén, estableció un nuevo pacto con su sangre, todos nosotros podemos consultar a Dios sin tener que ir a un sacerdote o a un sumo sacerdote terrenal, como en el antiguo pacto. Es decir, antes había que ir a un profeta o al sumo sacerdote, o Dios revelarte en sueños, también era otra de las maneras. Pero ahora nosotros no tenemos que ir a ver a ningún profeta, ni a ver a ningún sumo sacerdote terrenal. Nosotros, como somos morada del Espíritu Santo, nosotros podemos ser guiados con una guianza fresca, amén, en nuestra vida, por el Espíritu Santo, por Dios mismo, hermanos. Porque somos morada de Dios. Amén. Por eso, cerca de nosotros está el poder ser guiado por Dios, el poder discernir lo que Dios quiere transmitirnos, porque la información que Dios nos da es algo extremadamente útil, no se puede vivir sin ella. Nosotros sabemos que dice la Escritura que la palabra profética más segura son las Escrituras. Amén. 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 Pero también dice que ninguna, parafraseando el texto, dice que ninguna profecía es de interpretación privada. Es decir, de que Es para beneficio de la iglesia. el cuerpo de Cristo, de la iglesia, amén. Cuando usted lee una profecía en la Biblia, usted dice, ¿es para mí? No es solamente para ti, es para todos. Pero sí hay una palabra, y sí hay palabras de Dios específicamente para ti. La profecía de las Escrituras,
Primeramente que, bueno, todos saben que vino de Dios, no fue por voluntad humana, así la palabra lo establece. Recuerden que dice de que